papel, ¿no? Donde no puede pasar de 4 o 5 carillas, o sea, una investigación sencilla con las principales características digamos, de los resortes, cuál es su función de los resortes, características de estos, clasificación de resortes, qué tipo de resorte podemos hallar, y bueno, y ahí empieza un poquito a trabajar los materiales de los resortes, ¿no? Y sobre todo los resortes helicoidales, que es la principal aplicación, digamos, de esfuerzo de torsión, ¿ya? Y eso no puede pasar de 5 planas, digamos. Ya se lo voy a detallar mejor así, lo que he hablado en el grupo, para que lo vayan armando, y eso va a ser, digamos, entrega. Ya voy a ver si va a ser virtual o entrega física. Pueden dejar en la carrera, ya en el parque industrial también, o en la carrera, ya en la jefatura. Ya voy a hablar y ya voy a ver eso. Vamos a coordinar con José Andrés cómo es la mejor forma de que me dejen esto. El anterior semestre dimos el segundo examen presencial, por eso que ahí me entregaron también esto. Pero como está la cosa, examen presencial está complicado. Así que vamos a tratar nomás que lo demos virtual y bueno, y esto lo hagan físicamente, lo dejen en la carrera y yo lo retiro, digamos, ¿no? Eso es otra opción que puedo manejar, pero ya lo vamos a coordinar. Yo les voy a pasar al grupo, les voy a pasar esta monografía, un poquito qué es lo que quiero que tenga esta monografía, y que no pase de 4 o 5 planas. Manuscrito, por favor, no quiero a máquina, ¿ya? Manuscrito, a mano. Eso un poquito va a servir para obligar a que un poco lo que estén haciendo lo escriban y lo entiendan, ¿ya? Entonces, eso, manuscrito es la condición importante, una caratulita y 4 o 5 páginas máximo escritas a mano, ¿ya? De lo que yo les voy a dar de resortes, monografías de resortes. Y eso lo van a entregar cuando demos el último examen. Ya veremos si lo entregamos físico o virtual por correo. Ya vamos a ver. Probablemente sea físico, lo dejen en la carrera o ya vemos cómo hacemos, pero hay tiempo. Yo este fin de semana se los voy a preparar el texto con lo que quiero de la monografía, que va a ser para el último día de clase, digamos, ¿no? Bien, entonces, como estamos quedando, hoy va a ser la última clase del año, digamos, ¿no? Ya la semana que viene es Navidad, después de Año Nuevo, vamos a darles 2 semanitas de receso a nosotros y ustedes, para que pasen con la familia, y la semana del 3 de enero volvemos a arrancar, y ahí vamos a terminar 2 o 3 clases que nos faltan para terminar con esto. Nos está faltando uniones remachadas, que vamos a ver hoy día, nos está faltando soldadura, que vamos a ver en otra clase, y nos está faltando también un poco la combinación de los esfuerzos que hemos visto, ¿no? Tracción, compresión, torsión y corte. Hay combinación de estos esfuerzos y cómo se los trata dentro de nuestra carrera, digamos. Vamos a hacer una introducción a ese tema. Eso sería lo que nos está faltando, y obviamente acumulado a todo esto va a ir la monografía que les pido y la carpeta de problemas que están haciendo con el ayudante. Eso tiene un puntaje importante. Él va a corregir todo lo que han armado en una carpeta y tiene su puntaje acompañando a toda la suma de los parciales que vamos a tener. Bien, ¿alguna duda, chicos, por favor, antes de empezar la clase? Inge, ¿y la carátula podría ser impresa? Sí, la carátula no hay problema. La carátula, lo que no hay ningún problema. Eso viene ya impreso, así que eso no es problema. El contenido me interesa que sea a mano, escrito a mano, letra a mano, ¿ya? Ok, gracias, Inge. Bien, eso lo voy a pasar este fin de semana, el contenido, qué es lo que quiero de esa monografía, y ya lo empiezan a hacer cuando quieran, y va a ser hasta cuando terminamos, cuando estemos dando el segundo examen, el segundo parcial y terminemos todo, probablemente ahí me entreguen. No sé si virtual o físico, ya vamos a ver si lo entregan en la carrera, vemos cómo hacemos, pero lo más probable es que sea físicamente eso, ¿ya? Para que lo entreguen, ya sea a mi persona, a la oficina, a la carrera o al ayudante, ya vamos a coordinar eso, pero no importa. Bien, entonces voy a pasar a compartirles el tema, una aplicación de esfuerzo de corte que está en la carrera. Es un tema bastante interesante y relativamente sencillo también. Voy a compartirles obviamente después se lo voy a pasar el apunte que vamos a ver. Es lo referente a uniones remachadas. Uy, ¿dónde está esto? Pero, hombre.
alguien más está viniendo. Vamos a hacerlo entrar. No es esto. Remaches. Bien. Uniones remachadas. Esto es un tema que vamos a ver, estudiar y mencionar uniones remachadas debidas al corte, ¿no? Eso vamos a tratar de ver esto. Acá yo tengo un PowerPoint de esto y también está el PDF, así que no hay problema, los dos se los puedo pasar si quieren. ¿En qué consiste esto? Las uniones remachadas. Los elementos de las estructuras se unen entre sí generalmente por remaches o soldaduras. Ahora vamos a ver remaches, ¿sí? En las aeronaves, depósitos de presión, calderas de vapor, tanques, tuberías forzadas, vigas de chapa, cerchas, estructuras de barcos, en fin, una infinidad de aplicaciones de uniones remachadas, ¿sí? Tipos de uniones remachadas. En la práctica se encuentran dos tipos de comunes de nudos remachados para uniones de chapas. Se conocen unión por solapo, uno sobre otro, o unión a tope. Con una chapa unimos lo que queremos, digamos, ¿no? Vamos a ver una por una. Uniones por solapo. Las dos chapas se solapan una sobre otra y se unen una con una o más filas de remache, dependiendo a dónde quiero apuntar. Tipo de unión por solapo. En esta figura, lo que pasa así, en esta figura se muestran tipos usuales de uniones por solapo. Se designan por uniones por solapo de una fila de remaches, que podemos ver en este caso aquí, una fila de remaches que están uniendo acá, o, este otro caso, dos filas. Esto es visto de arriba y visto la transversal sería esto, ¿no es cierto? Una fila de remaches, aquí está la fila que juntamos dos chapas, ¿no ve? Una sobre otra, el solapo. Cada chapa tiene su grosor determinado, en fin, pero es otra cosa. Y acá lo mismo, dos chapas, pero unimos con dos filas de remaches. Y vamos a ver cómo calculamos los remaches, qué características tienen que tener, en fin, pero lo fundamental es que podamos entender que se pueden remachar ya sea por remaches o soldadura. Ahora vamos a ver por remaches, ¿sí? Esto es unión de solapo con una fila de remaches o con dos filas de remaches. A todo esto, vamos a ver cómo encaramos un problema de remaches, cómo se lo trabaja y cómo se lo calcula. Por ejemplo, un problema general, se ha aplicado una carga a una placa de acero, fíjense, la placa de acero soportada en una articulación, esta es la articulación, esta es la placa de acero, se le suma una fuerza, no se ve bien, creo esto aquí, ya, se le aplicó una fuerza de 10.000 kilos a esta placa de acero que es soportada por esa articulación aquí en la pared. La articulación es de 2 milímetros, ¿no? De espesor, y la placa de acero que está soportando esta fuerza de 10.000 kilos es de 15 milímetros de espesor. Si ustedes se fijan, 15 milímetros de espesor y tiene 8 centímetros de ancho, ¿no? Esta chapa acá, visto de frente, sería esto, ¿no ve? Con el orificio de 2 milímetros donde está aplicada la articulación. Aquí el orificio de esto, digamos, ¿no? Entonces, aplicado esto, y me está pidiendo determinar, debido a esta fuerza de 10.000 kilos, qué tensión cortante va a haber en este pasador, ¿no? Hay una tensión cortante acá. Después también, debido a este esfuerzo de corte genera una tensión de aplastamiento máximo también, y una de tracción en la sección neta de la placa, eso es descontando el orificio de la placa. Veamos cómo se hace paso a paso. El esfuerzo de corte, si usted se fija, la figura B, ya queda el esfuerzo de 10.000, y obviamente en esta articulación existe un esfuerzo de corte opuesto a los 10.000 que se generan por esta fuerza, este esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte está definido fuerza por unidad de área, digamos, ¿no? ¿Qué fuerza? La de 10.000 que origina el corte. ¿Y qué área? El área donde está la articulación, en este caso el orificio, que estamos hablando
Uy, carajo. Aquí. El pasador está sometido a un esfuerzo cortante, como se indica en la figura, y se representa por P. Fuerza sobre área. El área es 10.000 y el área es 10.000, perdón, el peso, la fuerza es 10.000 y el área de contacto, fíjense, el área de contacto circular es un medio pi por d cuadrado. El d cuadrado es 2, ¿no? Centímetros, por lo tanto al cuadrado estoy con un área de 3,14 centímetros cuadrados. Por tanto, la tensión cortante es fuerza sobre área del pasador, que es el área es 3,14, la fuerza cortante me da 3.184, ¿sí? Veamos la tensión de aplastamiento. La tensión de aplastamiento, vamos a encontrar la fuerza que soporta al apoyar el pasador en la placa. Esta también vamos a ver cómo se trabaja. Está ingresando, creo, otro muchacho. ¿Dónde está esto? Aquí. Bien. Entonces, vemos que esta es la fuerza de corte. La de aplastamiento, ustedes se fijan, si vemos en perspectiva, en volumen del cuerpo, la articulación de 8 centímetros de espesor y 15 de profundidad, más o menos es esto, y el pasador es esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es encontrar una fuerza que equilibre a los 10.000 en el pasador, que sería esta F, ¿sí? Esta F, área de contacto, tiene que ser un semicírculo, digamos, más o menos, donde está haciendo el área de contacto de esta fuerza, ¿no? Un semicírculo para arriba. Lo que se hace acá a efectos de cálculo es una proyección de el diámetro por la profundidad de la placa, que en este caso es, el ancho, perdón, es 15, hace que me refleje un poquito como que fuera el semicírculo que estoy yo proyectando con esta fuerza F. Fíjense lo que estamos haciendo. Este es 8 de ancho y ¿qué profundidad está en la articulación? 15 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, teóricamente, a ver, la fuerza de aplastamiento, la superficie de apoyo está dada en la proyección del área rayada sobre un plano horizontal por el diámetro del pasador. Esto es 2 por 1,5, ¿está bien? Es decir, estamos haciendo el diámetro, una proyección del área rayada. Sería esto, por su profundidad que es 15, es como una superficie plana que representa la proyección del área sombreada, digamos, ¿no? Del área de contacto. Así se calcula el aplastamiento. Por lo tanto, el aplastamiento, en este caso, es 2 por 1,5, 3 centímetros cuadrados. Por tanto, la tensión de aplastamiento también se origina fuerza sobre área, solo que es área de aplastamiento. La fuerza sigue siendo la misma. El área de aplastamiento, en este caso, es 3. Estamos obteniendo una tensión de aplastamiento de 3,3 kilogramos centímetro cuadrado contra 3,1, o sea, 3.184 kilogramos centímetro cuadrado, que es la tensión de corte. Bien, sigamos. Nos está pidiendo también, en el problema nos está pidiendo tensión de aplastamiento y hemos hecho cortante en el pasador, ahora nos está faltando la de tracción en la sección neta de la placa. Es decir, fíjense el inciso D, la sección neta de tracción, debido a los 10.000 kilos, se origina sacando el orificio del pasador, que es de 2 milímetros, es la sección neta de tracción equivalente que tendría en esta parte, ¿no? Porque esta no trabaja a tracción. Como es un hueco, el pasador prácticamente no está trabajando. Estos 10.000 directamente se hace la área efectiva, descontando el hueco, que sería el área que trabajaría a la tracción neta de la placa. Es decir, yo tendría que sacar los 8 centímetros, sacarle, en este caso, 2 centímetros para que sean 6 como área efectiva de tracción. 6 por la profundidad que es 15, ¿no? Que sería esto. Esa debería ser el área efectiva de tracción. Vamos a ver si es eso. Aquí está. El área, la sección neta está sometida a la tensión de tracción, representada en esta figura. El área que resiste la tracción es 8 menos 2, obviamente, ¿no? El 2 es el orificio que está en el pasador, por la profundidad de 1,5, son 9 centímetros cuadrados. Otra vez, la tensión de tracción viene a ser, el sigma va a ser la fuerza sobre área. La fuerza sigue siendo los 10.000 que genera de tracción, y el área de efectiva, donde está la tracción, va a ser 9, ¿no? Que es esta. Por lo tanto, tengo signo de 1,5
Sí, a ver, ¿es 1 o 1000? A ver, que 1000, ¿ya? 1111 kilogramos centímetro cuadrado contra 3333 de aplastamiento y la de esfuerzo de corte 3184. Ya estoy sacando acá lo que me ha pedido este problema con en este pasador, ¿sí? Ese es un modelo general de cómo se va a trabajar con esto. Bien, veamos este otro problema. Veamos este otro problema, cómo lo encaramos. Bien, dos placas de acero de también 15 milímetros de espesor están unidas por una unión por solapo también de una fila de remaches, como se muestra en la figura. Bueno, aquí está, no está muy bien, pero bueno, se ve, se imita que estas dos placas estamos unidas con estas filas de remaches, digamos 3 remaches acá, digamos, ¿no? Visto frontal sería esto, ¿no? Bien, entonces el paso es a distancia de eje a eje, de remache y remache. El paso en este caso para toda la fila de remaches, en este caso es 3, es 6, ¿no? Aquí está, 6. Y el diámetro de los remaches es 22 milímetros, ¿no? La carga que soportan las placas es de 800 kilos centímetros de anchura, ¿sí? 800 kilogramos por centímetro de anchura. Todo esto acá y acá. Determinar las tensiones máximas de corte, lo mismo, ¿no? Está pidiendo las máximas tensiones de corte, la de aplastamiento y tracción en la unión. Me está pidiendo lo mismo que pedíamos anteriormente. Veamos cómo lo encaramos, ¿no? Entre estas líneas de trazo de esta figura de acá, vemos que hay una fila de remaches. Hay un modo repetitivo, que es cada 6 es una sola fila de remaches, por lo tanto, la carga que soporta va a ser el módulo repetitivo 6 por la carga de 800, estamos hablando de 4.800 kilos. Con eso vamos a calcular con esta carga, la que se va a calcular para el remache respectivo. El esquema de cuerpo en libertad de la figura B muestra el cortante que actúa en cada remache. Bien, aquí está el cortante, ¿sí? Los 4.800 y el cortante en cada remache que vamos a tener, ¿sí? Bien, al intentar separar la parte de la unión, la sección de cada remache está sometida a la tensión a causa de la fuerza que se representa, ¿no? Y los agujeros que son realmente de 1 milímetro más anchos en diámetro que los remaches. Se suele admitir que estos llenan el agujero completamente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a cada área donde va a trabajar el cortante, en este caso el remache, el área dice que son de 2,2, en este caso es, espérense, aquí dice 22 milímetros, pero dice que para mejorar acá, para que no se pueda separar, quede más firme, el área del remache se lo hace 1 milímetro más, ¿ya? Para que quede bien. Entonces, eso es lo que dice acá. Se pone 2,2, 22, ¿no? 2,2 más 1, ¿no? Se le da de holgura para que entre bien el remache. Entonces, el área va a quedar de la tensión de corte, va a ser la fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? En este caso, 4.800, ¿sí? Uy, la batería, un ratito, vamos a conectar la batería. Siempre el esfuerzo de corte, fuerza sobre área. La fuerza aplicada hemos hecho que es por modo repetitivo 6 por 800 son 4.800 por remache. Aquí está. Dividido en el área de contacto es el área del pasador más 1 milímetro de holgura, en este caso 2,2 por 0,1 al cuadrado por pi sobre 4. Eso me da tensión de corte 1155. Alguien más está. Bien. Ya tengo la tensión máxima de corte. Vamos con la de aplastamiento y la de tracción. Bien, para determinar la tensión de aplastamiento, consideramos también la tensión representada en la figura C. ¿Dónde está eso? Aquí, la figura C. Aquí está, ¿no? Estoy juntando yo dos chapas con este perfil, con estas remaches. Por lo tanto, la tensión de aplastamiento vendría a ser esta área de acá, digamos, ¿no? O esta área de acá. Como una sola fila de remaches, cualquiera de las áreas ya me sirve. En este caso, lo mismo. Esta área es un semicírculo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que hacer un área proyectada
del diámetro del semicírculo por la profundidad de la chapa, que en este caso es 15 también, y vamos a ver si es así. Aquí está. Aplastamiento se produce en superficies curvas representadas por las líneas gruesas. La superficie de apoyo de cada remache se halla considerando la proyección de esta superficie curva semicircular sobre un plano diametral, ¿listo? Vertical de dicho remache. Para cada uno de ellos, esta superficie proyectada vale, si nos fijamos, siempre vamos a darle 1 milímetro más de holgura como estaba previsto, ¿no? Entonces, el área va a ser el diámetro del remache por su profundidad, que es 1,5, más el 0,1 que damos de holgura, da un área proyectada de aplastamiento de 3,45. Bajo ese concepto, 3,45 es el área de aplastamiento, y el concepto de tensión de aplastamiento, sigma de aplastamiento, va a ser la fuerza sobre área. La fuerza sigue siendo 4.800 y el área de aplastamiento que cambia, que viene a ser 345. Para eso me da 1.390 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, también me está pidiendo las tensiones de máximo de corte, ya está, de aplastamiento ya está, y de atracción en la unión, es decir, la atracción como que no hubiese los remaches, digamos, ¿no? Entonces también hacemos eso. Dibujamos la unión solapada y tenemos que sacar también, como es esa misma fila de remache, sacando un diámetro acá, es decir, el diámetro del esto está mal. Acá el área eficaz que soporta la tensión no es 1,15, es 1,5, porque es el ancho del, ¿no? O sea, vamos a sacar el área de acá, que son el 6, que es el ancho total, menos 2,3, ya es 2,2 más 1 que estamos considerando, 2,3, que sería el ancho del remache completo, ¿no? El diámetro del remache completo por su profundidad, que es 1,5, ¿ya? Eso da 5,55 de área efectiva, equivalente que serían estas áreas sombreadas, ¿sí? Estas áreas sombreadas son el 6, que es el ancho total, menos 2,3, que es este ancho, que da ese valor multiplicado por su ancho, que es 1,5, no es 1,15, me da 5,55. Por lo tanto, ya tengo el área de tracción, es la fuerza sobre el área de tracción. La fuerza sigue siendo 4.800 y el área en este caso de tracción es 5,55, que da 865 kilogramos centímetro cuadrado. Así se manejan los cálculos de remache. Siempre el esfuerzo de corte, al aplastamiento y obviamente a la tracción, ¿no? Sacando la área efectiva del remache. Bien, eso es otra cosa. Hemos visto, y veamos acá las uniones a tope, también cómo se las maneja, digamos, ¿no? Las uniones a tope, las dos chapas están a tope y unidas por dos cobrejuntas, ¿sí? Entonces, unidas a cada chapa principal y los cobrejuntas con una o más filas de remaches, como estamos viendo acá. Fíjense, acá yo quiero unir estas dos chapas y voy a unir con esta cobrejunta de acá, ¿no es cierto? La que está por aquí por afuera, y visto de costado sería esto, ¿no? Yo quiero unir las dos chapas y aquí están las dos cobrejuntas que estoy colocando para poder unir con los remaches, y uno a través de los remaches, con una fila, con dos, con varias filas, ya eso es cuestión de cómo es el diseño y para qué quiero hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, la unión a tope va a ser unir, como está aquí, dos chapas con dos cobrejuntas en este caso. Fíjense, estas son las cobrejuntas que me permiten a mí hacer los agujeros y perforarlas con los remaches para unir esta chapa, ¿no? Esta con esta. Con una fila, con dos filas, con 5 filas, ya eso es cuestión de diseño. Tipos de unión a tope. En la figura se muestran tipos de uniones a tope. Se designan por uniones a tope de una fila de remaches y de dos filas de remaches respectivamente. En las uniones a tope, particularmente en las empleadas en calderas, platabandas, son a veces de distintas anchuras. La más corta se coloca siempre al lado exterior de la caldera o del puesto de presión, para permitir el recatado de la junta y asegurar así una mayor impermeabilidad. Son detalles técnicos de construcción de estos equipos. Bien, esto, vamos a ver aquí algunas características de estos tipos de uniones. Unión a tope de una fila de remaches, ¿sí? Y aquí unión a tope de doble fila de remaches, ¿no? Doble fila acá, y acá una sola por cada remache, ¿sí? Bien, entonces, bien, ¿qué es el paso?
La distancia de centro a centro de los remaches de una misma fila se llama paso remachado o simplemente paso. ¿Sí? En la figura de unión de solapo se da un ejemplo para unión de solapo de una fila de remaches. Entre la distancia de eje a eje entre cada remache y cada remache es el paso, ¿no? El paso puede variar indudablemente de una a otra fila, ¿no? De remaches de una unión. El paso mayor se elevará máximo, a veces largo, y el paso menor, paso mínimo o corto. Bien. Paso entre filas. Si yo tengo dos filas de remaches y cada fila de remaches tiene un paso, también puede existir paso entre filas de remaches, ¿no? La distancia entre los ejes de dos filas de remaches es el paso entre filas, que puede verse en la figura de solapo, digamos aquí, por decirte, esta fila de remaches con esta fila de remaches, la distancia entre ejes, esa es la distancia entre paso entre filas de remaches, ¿sí? Lo mismo acá, esta es una fila de remaches, esta es otra fila de remaches, la distancia entre este eje y este eje de acá es la distancia paso entre filas, ¿sí? Que normalmente varía entre 2 y 3 veces el diámetro de los remaches. Es un dato técnico para tenerlo en cuenta. Otro dato, el módulo repetitivo, porque a veces hay n filas de remaches y sin embargo, como es repetitivo, considerando con uno solo, me basta para calcular los respectivos remaches. Un módulo repetitivo consiste en un grupo de remaches cuyo conjunto se repite a lo largo de la unión. El ejemplo que se muestra en la figura de uniones a tope, para la unión a tope de doble fila de remaches. Bien, ya vamos a verlo ahorita otro ejemplo. Generalmente conviene basar los cálculos en las resistencias de uno de estos grupos para no hacer todo, en lugar de considerar toda la longitud de la unión. Frecuentemente se designa como módulo, en vez de módulo repetitivo, módulo. Vamos a ver cómo se trabaja con eso. Bien, acá. Veamos este problema. Considerar la unión por solapo de doble fila de remaches, aquí hay doble fila de remaches, representada en la figura que estamos viendo. El paso de ambas filas es de 7 centímetros, ¿sí? Aquí 7 y acá también 7. Los remaches están al trasbolillo y miden 25 milímetros de diámetro. Y cada placa que vamos a unir tiene 15 milímetros de espesor. La fuerza que actúa sobre cada módulo repetitivo es de 8.000 kilos, ¿sí? Allá las tensiones de aplastamiento y de tracción máximas en este tipo de unión, ¿ya? Aquí está visto de costado, visto de arriba, si quieres ver esto, visto de lateral es esto, donde está el paso entre filas acá, ¿no? Paso entre filas y también el paso de entre remaches también va a ser, vamos a ver cuánto es, ¿bien? Esto que dice acá a veces puede confundirnos un poco dependiendo cómo lo leamos, pero en concreto lo que me dice acá que son dos filas de remaches, ¿sí? O sea, tengo una fila acá y otra fila acá. Independiente de cuántos remaches tenga acá o cuántos tenga acá, pero son dos filas de remaches. Pasa que si yo agarro la fuerza esta y que pasa por el medio, es como que estoy partiendo y tengo 2,5 a un lado, 2,5 al otro, es más complicado. Aquí lo importante es que tengo una fila de remaches acá y otra fila de remaches acá. Esto no le demos mucha bola porque nos confunde. En un módulo como el representado entre las líneas de trazos en la figura, tenemos dos medios remaches y uno entero, o sea, dos completos. No importa, dos completos porque una fila para acá y otra fila para acá, listo. Al intentar separar la unión, una sección de cada uno de estos remaches está sometida a cortante simple. La tensión correspondiente está dada por. ¿Cómo hacemos eso? Simple fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? La aplicada, 8.000 kilos. ¿Cuál es el área respectiva? Siempre vamos a dar 1 milímetro de holgura al diámetro del remache, ¿sí? Entonces, ese va a ser 2,5, que es el remache que estamos viendo acá de 2,25, más 1 milímetro de holgura, que es este, 2pi d cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, ahí obtengo esta tensión de corte para para este tipo de remaches. Hay que observar que los agujeros de los remaches suelen ser 1 milímetro mayores al diámetro que dan, ¿no es cierto? Y se supone que está llena completamente. El agujero por lo que se ha sumado 0,1 centímetros, que es este, ¿no? Siempre el diámetro lo vamos a sumar 0,1 centímetros. Bien, ahí con eso tengo la tensión cortante para dos filas de remaches, ¿sí? Bien.
Ahora, vamos a ver el aplastamiento. El aplastamiento que tenemos acá. Para determinar la tensión de aplastamiento, tenemos también que hacer una sección como esta figura, donde tenemos aplastamiento, como son dos filas de remaches, vamos a tener una que el aplastamiento debido a esta, aquí y aquí, ¿no es cierto? Y esta otra tenía esta sombra y esta sombra aquí, o sea, serían dos veces el área proyectada del remache como proyección de su semicírculo, digamos, ¿no? Es decir, acá son dos filas de remaches, por lo tanto, el área efectiva de aplastamiento es esta y esta para esta fuerza, y para esta fuerza va a ser esta sombra y esta sombra. Son dos veces, dos filas de remaches. Por lo tanto, el área efectiva siempre va a ser fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? 8000. ¿Cuál es el área? En este caso como son dos filas de remaches, vamos a obtener dos veces el área de 3,9. ¿Cómo se obtiene 3,9? Es la proyección del diámetro del remache, 2,5 más la holgura 2,6 por el ancho del coso 2,5. 1,5 me da 3,9. Como son dos filas de remaches, acá están dos veces, obtengo este tipo de cima de aplastamiento, 1125. Bien, ahí no hay problema. Veamos la tensión máxima de tracción sacando para cada remache. Acuérdense, en este caso son 8000, ¿no? El área de remache siempre es fuerza sobre área. El área de contacto, en este caso, sacando la fila de remache que tenemos acá, esta área directamente va a ser 7, que es el ancho, menos 2,5 más el milímetro, 2,6, ya está quitadas ese diámetro, por lo tanto, el 1,5 por esta diferencia da 6,6 centímetros cuadrados, lo que origina un cima de tracción, sacando el orificio del remache, da 1210, ¿sí? Ya tenemos 1210 acá, cima de aplastamiento 1125, ¿no? Y el cima de corte 750. La tensión de corte, perdón. Bien, después vamos a hablar también acá qué es un rendimiento en un remache, ¿no? Hacer una comparación de la placa sin remache respecto a la placa con remache, eso es un rendimiento. Vamos a ver. La relación entre la resistencia de la unión y la de una chapa no remachada, eso se llama rendimiento. Vamos a ver cómo se calcula. La resistencia se usa en esta relación, es generalmente la de rotura de la unión. La resistencia de trabajo difiere de esta en un coeficiente de seguridad de 5 más. Vamos a ver cómo es eso. Y acá vamos a hacer otro pequeño... hemos estado calculando una cosa, acá vamos a calcular al revés. ¿Cómo vamos a encontrar? Aquí ya me están dando fíjense en este problema, ya me están dando las tensiones de tracción, la de cortante y la de compresión, o la de tracción que está sometida el cuerpo, sacando los remaches, el área de los remaches, ya me está dando las tensiones. Lo que hay que hacer ahora es al revés, vamos a calcular la carga admisible en un módulo y el rendimiento de la unión. Vamos a ver cómo calculamos esto. Considerar la unión por solapo de una sola fila de remaches, que es esta, ¿sí? Representada más abajo. El paso del remachado es de 6, aquí está, 6. El espesor de las chapas, 12 milímetros, y los remaches tienen 19 de diámetro, ¿sí? 12 es el espesor. Las tensiones de rotura recomendadas por la asociación, la ACM, de Boiler Code, son de tracción tanto, cortante tanto y compresión tanto. Determinar la carga admisible en un módulo y el rendimiento de la unión. Vamos a la carga admisible respecto a tracción, respecto a cortante y a compresión. Vamos a ver qué carga admisible nos da para cada uno. Y vamos a elegir cuál nos conviene elegir. Esta es la vista de arriba. Vista lateral sería esta, una sola fila de remaches. La fuerza P que sería la de... ¿Cuánto es la de P que nos está dando? Esa es la que vamos a determinar, pero no. Para cada caso. Entre las líneas de trazos de la figura se ha representado un módulo. En este caso, el módulo contiene, en este caso, es una sola fila de remaches. No importa que diga dos módulos, dos medios remaches, al final es una sola fila. Entonces, es una sola fila. ¿Listo? El área de este remache es no otra cosa que pi sobre 4, es 19 su
milímetros, más el milímetro de holgura que le damos, este es el pi d cuadrado sobre 4, ¿sí? Pi d cuadrado sobre 4, que vendría a ser 3,14 centímetros cuadrados, ¿sí? Bien. Acuérdense lo que difiere cuando yo tengo dos filas de remache, ¿no? Cuando tengo dos filas de remache, aquí el área cambia, ¿no? Es lo que hemos visto hace rato. Acá simplemente una sola fila de remaches, tengo pi 4, el diámetro de holgura 1 milímetro y el 1,9 que tengo dato del remache, tengo un área de 3,14. La resistencia a la cortante, acuérdense, ahora está al revés. La resistencia a la cortante, acuérdense, es la cortante que tengo de dato, que es 3100, aquí está, por el área. Esa área ahora es 3,14, por lo tanto la resistencia cortante, en este caso es 9.740 kilos. Es para cortante, este P viene a ser 9.740. Bien, nada más, sigamos calculando. Estamos haciendo al revés del otro. Al anterior vez sacábamos este. Sacamos el 3100, digamos. Ahora estamos sacando el otro. Bien, la carga de rotura que puede soportar cada módulo basado en la cortadura de remache es 9.740. Bien, sigamos. Aquí, consideremos ahora la resistencia de aplastamiento, otra vez, de la chapa frente a un remache. Esto es la rotura por aplastamiento de la chapa frente a un remache. Esto es rotura por aplastamiento. El remache apoya contra una superficie igual a la proyección del área semicilíndrica entre el remache y el agujero. Hacemos lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Sacamos el diámetro por la profundidad y esa va a ser representar el área semicilíndrica. Por ahí está hacia abajo, digamos, ¿no? Somos un plano diametral. Esta superficie es 1,9 más 1 de la tolerancia, sigue, y el espesor es 1,2. Ese es el área efectiva de aplastamiento, 2,4 centímetros. Como es una sola fila, sigma por AS, que viene a ser ahora el sigma que es de aplastamiento, lo tengo de dato acá, de aplastamiento, ¿dónde está? Son de tracción 3.850, de cortante 3.100 y compresión de 6.650. ¿Qué valor estoy usando acá? Ya me he complicado ya. Déjame ver. 6.650, aquí está bien. Este valor, 6.650 por el área, me da 15.960. Por lo tanto, la carga aplastamiento para cada módulo va a ser 15.960 kilos. Contra los 9.740 que es el cortante. Bien, finalmente se determina la carga que rasga la placa entre agujeros de remaches. El área neta que resiste esa tracción o compresión en este caso es 1,2, 1,2 que es el ancho, restamos es 6 el total del ancho de la placa, menos el diámetro 2, que es 1,9 más la holgura son 2, sería 4,8 centímetros. Por lo tanto, el sigma total, en este caso para tracción, que aquí lo hemos dado de dato, 3.850, ¿no? Por el área de tracción, que es 4,8, estamos hablando de 18.500 kilos. Fíjense, este es 18.000, este es 15.000 y el otro es 9.000. En este caso, el modo de rotura que ofrece menor resistencia, porque tenemos que ver que el menor de ellos, para poder leerlo, es la cortadura de remaches con una carga de 9.700 kilos, 40 kilos. Es la menor de las tres en cada módulo. Por consiguiente, esa es la carga admisible en dicho módulo. En un proyecto real, este valor tendría que ser dividido seguramente por un coeficiente de seguridad que iría entre 3 a 5, digamos, ¿no? Ya eso vamos a ver cómo lo trabajamos. La resistencia a tracción de una placa maciza que no tiene ningún esfuerzo de remache, nada, de 6 centímetros de anchura y 12 de espesor, fíjense, es 6 es el ancho por 1,2 por su tensión de compresión, es 27.720 kilos. Esa es realmente una placa sin remache, sin nada. Esa sería su resistencia a tracción.
Porque el rendimiento es el que tenemos de tracción, el 9340 que estamos eligiendo de los tres, dividido en este que es sin remaches, así se obtiene el rendimiento de estos remaches. Bien, a ver, bien, esto está claro, el rendimiento de los remaches, no hay mayor problema. Y aquí vamos a hacer un bosquejo de las uniones remachadas, las fallas que se dan, ¿no? Debido a un exceso de fuerza acá, puede desprenderse el remache, cortarse acá, o por tensión, obviamente, se puede separar, ¿verdad? Falla en el remache, falla por placa por tensión, por aplastamiento también puede quedar fuera, falla de placa por un corte más allá del remache, puede hasta perforarse, y el doble corte en un junto tope también origina fallas en las uniones remachadas, ¿sí? Son distintas variedades que puede fallar los cortes, ¿sí? Bien, uniones remachadas con carga excéntrica. Esto es importante conocer porque normalmente un problema se hace con miles de remaches, con varios remaches, y la carga no necesariamente está en el centro de gravedad, el baricentro está en otro lado, por lo tanto hay que hacer un trabajito de cálculo para trabajar con esto. Está aquí un problemita, lo vamos a plantear, pero veámoslo con calma, porque esto requiere un pequeño análisis. Fíjense, uniones remachadas con carga excéntrica. Frecuentemente las estructuras de uniones remachadas han de soportar solicitaciones excéntricas, ¿sí? Cuando la línea de acción de la fuerza aplicada P no pasa por el centro de gravedad de grupos remaches, es evidente que la placa tenderá a girar respecto a un centro de sentido de momento, la fuerza P por una excentricidad E, ¿no? Eso va a ocurrir. A veces la tendencia de girar a ese tipo de unión es tan grande que las tensiones de los remaches debidas a la carga directa son mucho menores que las producidas por el momento. Por tanto, es de gran importancia diseñar una unión excéntrica de tal modo que sea capaz de resistir el cortante debido a la carga vertical y el cortante por el momento producido por la excentricidad. Hay que diseñar. Se suele sustituir la carga excéntrica P por una carga concéntrica P que actúa en el punto cero y un par de momento, que es lo que siempre hacemos, ¿no? El momento equivalente, el P por E, donde E representa la excentricidad. Con ello, las tensiones en los remaches estarán formadas por dos componentes, una debido al cortante directo y otra debido al momento. Ya vamos a ver un problemita, cómo es cada cosa. La tensión textural será uniforme e igual en la carga dividida por el número de remaches. Es decir, esta T suba debido al cortante. Si yo tengo 4 remaches y mi T es de 40, cada cortante va a ser constante 10, 10, 10 para que seamos 40, ¿sí? Eso me está diciendo. En cambio, la del momento hay que calcularla, ¿no? La del momento, el TM, esta de acá del momento, hay que calcularla para cada remache, porque es la distancia a cada remache va a variar, digamos, ¿no? Depende de la ubicación de los remaches, pueden ser todas iguales o si son diferentes posiciones, algunas iguales y otras diferentes, pero se calcula. Vamos a ver un problemita para que vean cómo se aplica esto. Bien, la tensión T suba uniforme, que hemos dicho, y en cambio la otra, la TM, esta es variable y hay que calcularla remache por remache. Bien, esto lo vamos a aplicar en este momento. Vamos a hacer esto, lo dejamos para el último, es un problemita de aplicación sencillo, se los voy a dejar después, pero quiero que veamos este que me interesa, este que quiero que veamos cómo se aplica el problema que estamos viendo ahorita, un problema de excentricidad, cómo se aplica y qué se hace para trabajar con esto. El año pasado, en uno de los parciales, yo le di uno de estos para que lo calculen, es larguito, pero es sencillo. Vamos paso a paso para que vean que esto es fácil solución, pero hay que hacerlo con cuidado. Fíjense, en la figura adjunta se ha representado una unión remachada cargada excéntricamente. Aquí está la carga, obviamente, está en 9000, está acá, no está en el centro del baricentro de los remaches, está afuera. La carga aplicada es 9000 y actúa con una excentricidad de 20 centímetros. Aquí está, 20 centímetros. ¿Sí? Del grupo de 6 remaches, en este caso, de 19 milímetros de espesor, de diámetro. ¿Sí? Determinar la tensión cortante máxima en los remaches. ¿Sí? Vamos a ver cómo se calcula
Eso. Bien. Sigamos. Pasa que acá habla de la figura siguiente, pero ahí estamos a ver cómo lo manejamos. ¿Cómo lo manejamos? Aquí, esto es. Ya, no demos bola a esto. Este es el planteo del problema. Ya. Bien, la fuerza resistente 9000 proviene del efecto cortante vertical de la carga. Eso vamos a explicarlo acá. Bien, este es el problema. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué hacemos? Este es el problema planteado. ¿Cómo podemos hacer? Llevar nosotros el 9000, podemos llevarlo al baricentro del esfuerzo cortante acá, ¿sí? Y el equivalente es con un momento, ¿no? Un momento que es igual a esta fuerza por una excentricidad, ¿no? Entonces, esto nosotros podemos desdoblar en dos tipos de fuerza de corte. Uno, el corte que es este, que es fuerza de corte que va a ser constante en los 6 remaches. Los 9000 puedo dividirlo en 6 y eso va a hacer que esto sea 1500 constante los de corte. Que estamos hablando, este esfuerzo de acá, este de acá que les decía, este T sub A, ¿no? Este es constante, ¿no? El cortante es constante. Los 9000 que están afectando a la carga total, lo divido en los 6 remaches, 1500, este es el cortante fijo para cada uno. Bien. Ahora bien, fíjense que acá en esta figura que podemos verla acá también, vamos a leerla de una vez. Esta resistencia consiste en una fuerza de 9000 kilos que actúa el centro de gravedad del grupo remache juntamente con un par de magnitud, que en este caso es 20, ¿no? Originando 180.000 kilogramos centímetros de momento, ¿no? Bien, la fuerza resistente de 9000 kilos proviene del efecto cortante vertical de la carga, es decir, y el par del efecto torsor de la carga excéntrica, ¿está bien? O sea, estos 9000 es como que fuera la reacción de todos los remaches a esta fuerza cortante 9000 acá, que pasa por el baricentro, que sería esta 9000, y generando el momento, que es el momento aplicado 9000 por 20, que sería un momento que hemos visto acá. Aquí está. La fuerza resistente dirigida hacia arriba, 9000, es el resultante de las 6 fuerzas de cortadura verticales, ¿no? Que suponen todas el mismo valor, 1500, distribuidas en 6 remaches. En la figura B se muestran estos 6 cortantes, que es lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Aquí está. Los 9000, su equivalente reacción en los remaches por el baricentro de estos 9000, dividido en los 6 remaches, son 1500 cada uno, ¿no? Estos 1500 originan los 9000 que se originan debido a esta fuerza. Y esto genera un momento, esto equivalente a un momento, que es el momento de la fuerza por los 20 de excentricidad, me da un momento de 180.000, ¿no? 180.000 kilogramos por 180.000, digamos, kilogramos por centímetro. Bien, nada más. Ya tengo definido esto, fijo. Veamos qué es la figura C. La figura C, este es un momento, y hay un momento en cada remache. Fíjense, el momento final de cada remache sería una fuerza F para este lado, para este sería este, para este sería este, para este. O sea, el momento en este sentido, por lo tanto, es tangencial en cada remache, ¿no es cierto? Aquí están los 6 fuerzas tangenciales debidas al momento que existe acá, ¿sí? Serían estos. Con sus respectivas distancias al baricentro, ¿no? Estas son fáciles de calcular, estas hay que calcularlas de otra forma, pero estas serían las fuerzas tangenciales debido al momento, ¿no? Esta fuerza por esa distancia me va a dar el momento tangencial en cada remache, que es lo que vamos a lograr calcular posteriormente. Bien, el momento resistente de 180.000 kilos centímetros es el momento resultante de los esfuerzos cortantes adicionales que actúan en los remaches, en cada uno de ellos en dirección perpendicular a la recta radial desde el centro de gravedad del grupo de remaches al remache considerado, de lo que estamos hablando, ¿no? Estos esfuerzos cortantes se representan por F' y F segunda, digamos, ¿no? Algunos son iguales y otros son diferentes, como se indica en esta figura. A causa de esta asimetría que estamos viendo acá, los 4 remaches de los ángulos están sometidos a la misma fuerza. Es decir, estos de ángulos de acá están sometidos a la misma fuerza. Aquí está. ¿Dónde estamos? Allá. A causa de simetría, los 4 remaches de los ángulos están sometidos a la misma fuerza, F segunda, según se indica. La acción de un grupo de remaches es un axioma de estabilidad.
la acción de un grupo de remaches que soporta una carga excéntrica es análoga a la de un árbol circular sometido a la torsión. Esto se ve en otro capítulo, ¿no? Por lo que esta axioma, ¿qué quiere decir? Por lo que resulta razonable suponer que las fuerzas cortantes F' y F segunda son proporcionales a las distancias de los respectivos remaches del centro de gravedad del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos escribir que la relación F' a 12,5 es lo mismo que esta F a 7,5. Esa relación se va a mantener constante en todo momento en este grupo de remaches, ¿sí? 12,5 es como esta diagonal, por lo tanto la relación de esta F segunda con esta 12,5 es la misma que esta F' a 7,5. Esa es una relación que se mantiene. Por lo tanto, yo puedo de acá decir que F segunda, los F segunda que tengo aquí, son iguales, despejando acá, haciendo esta igualdad, puedo decir que es 3/5 de la F', ¿sí? Esta F segunda tiene una relación a 3/5 tras F primera. Hasta ahí no he hecho nada. La suma de los momentos de estas 6 fuerzas por de cortadura debe ser igual al momento del par resultante de 180.000, que son estos, ¿no es cierto? ¿Y qué fuerzas tengo yo de estas? Fíjense, 12,5 son estas distancias. 12,5 para esta, 12,5 para esta, 12,5 para esta y 12,5 para esta son 4 fuerzas, ¿sí? 4 fuerzas de F' por 12,5 más 2 fuerzas que son estas de 7,5, ¿no? Esas 2 fuerzas, esta suma de 4F más 2F por 12,5 y 7,5 es igual al momento total, que es el momento total de 9.000 por 20 son 180.000. Esta es otra ecuación que estoy usando. ¿Qué es lo que hago? Fíjense lo que hace. Sustituyo este F' por 3/5 de F segunda y reemplazo acá. Y ahí obtengo que F' vale 3.050 y F segunda vale 1.830. Ya estoy calculando con estas dos ecuaciones, con dos incógnitas, estoy calculando cuánto vale F' y F segunda, ¿sí? Las fuerzas resistentes resultantes en los remaches se hallan superponiendo estas fuerzas con los esfuerzos cortantes verticales de 1500, hallados antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estos esfuerzos cortantes son indudablemente cantidades vectoriales y la resultante de cada remache hay que determinarla por la conocida ley del paralelogramo de composición de vectores. En la figura D se muestra esto. Fíjense, acá. Aquí ya tenemos esta composición, ¿verdad? Ya al final tenemos los 1500 constantes en cada remache y la resultante que hemos sacado acá, estas de aquí, estas de 3.050 y de 1.830 que están aquí, ¿no? Y aquí ya van los resultantes. En este caso es más fácil, en estos de acá es fácil porque son directamente o opuestas o en el mismo sentido. Acá se resta y acá se suman, digamos, ¿no? Ya está el resultante acá. En cambio en estas tenemos que sacar la de 3.050 con la de 1.500, la de 3.050 con la de 1.500 en cada dirección y sacar, como dice acá, aplicando la ley del coseno del paralelogramo, puedes sacar cuánto equivale cada resultante de cada una. R1, R2, R3 y R4, ¿no? En ese caso, calculando por teorema del coseno, lo pueden hacer, es bien sencillo esto. Es larguito, pero es fácil. Evidentemente que R1 y R4 son iguales en magnitud y que esta magnitud es mayor que la de R2 y R3, está claro de acuerdo al problema. En la figura E aparece un esquema ampliado de la fuerza que actúan en el remache superior derecho, que es este, ¿no? Y parecemos analítica o gráficamente se halla que R1 es, en este caso esto, pueden comprobarlo, sale, tengo que es 3.050 y este es 1.500, yo voy a sacar de que el R1 por teorema de coseno es 4.125 kilos. Este valor es mayor que la fuerza de control vertical de 3.330, que es el que yo había sacado anteriormente, ¿no? Acá. Lo que actúa en el remache central de la columna de la derecha, por lo que es el esfuerzo cortante mayor en los remaches, vendría a ser este, el del extremo superior, ¿no? Mayor que el de 3.330. Por lo tanto, la tensión cortante máxima va a estar dada siempre por la fuerza sobre el área. ¿Qué fuerza es la mayor en este caso? Que estoy trabajando, que es la de 4.150. Sobre el área de contacto, en este caso, el área es, siempre damos el milímetro de holgura, 1,9 que son los remaches, por 1 milímetro al cuadrado, esto es 1.315 centímetros cuadrados. Esto es la forma de determinar la tensión máxima que me está pidiendo acá la tensión cortante máxima a estos remaches. Como ven acá,
no es constante la resultante en cada una, ahí se toma la mayor en este caso, que sería la que hemos calculado acá, que me da 4.000, ¿cuánto me da? Pues 4.125. Ustedes calculen por todo el coseno, 4.125, ven que es mayor que la de vertical, que es 1.330, y obviamente hay que usar la mayor para poder calcular la tensión máxima admisible. En este caso me da 1.315 kilogramos centímetros cuadrados. Bien, eso es, chicos, eso es el tema de uniones remachadas. Denle un repasito, calculen esto manualmente, porque hay que hacerlo para que verifiquen que realmente sea 4.000, hay que hacerlo. Ahí está paso a paso cómo hay que hacerlo, cómo se suman los vectorcitos acá, y cuál es mayor acá, cuánto equivale esto, cuánto es esto, para que vean que este es el mayor de todos. El extremo derecho acá es el que mayor de todos, ¿sí? Lo calculan, lo validan, y hay que sacar que esto es así. Yo les digo otra vez, 4 remaches era hacer lo mismo, era un poquito más corto, pero el mismo procedimiento. Así que estudienlo, véanlo, estos remachecitos. Probablemente uno de estos sea lo que tengamos parecido en el siguiente parcial. Es una buena aplicación que hay que tener. Así que véanlo. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Bueno. Está claro, le voy a pasar el apuntito, repásenlo, no tiene nada de raro, es más fácil repasarlo y volver a entender bien, no hay ningún problema. Y con eso quedaríamos con este temita de reuniones remachadas, ya estaría listo, es nomás que ustedes repasen, y este problemita se lo voy a dejar para que se distraigan, el problema 4, que es facilísimo. ¿Cómo se dimensiona cuántos remaches para este tipo de unión solapada? Unión a tope, perdón. Así que eso lo dejo de tareita y nada más. Lo demás es repasar un poquito. Se lo voy a pasar este apuntito tanto en PDF como en PowerPoint si quieren, no hay problema. El que puedan verlo mejor. Así que, bueno, eso es, chicos, por hoy. Eso sería todo. Simplemente cuídense nomás, no hay vuelta, hay que cuidarse mucho y que tengan buenas fiestas, pueden comer su familia, ¿no? Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero, igualmente. Igualmente, saludos. Chao, chicos, buenas fiestas. Nos veríamos al año después del 3 de enero, por favor. Cuídense mucho, ¿ya? Hasta luego. Gracias.